Regresamos a su programa Paneo Semanal y vamos a iniciar este segmento excusando a nuestro invitado de hoy, que nos manifiesta que ha tenido algunos inconvenientes de salud en el día de hoy. Lamentándolo mucho, no va a poder estar con nosotros. Así que nuestros deseos de recuperación para el doctor Villamán. Y nada, Eliseo, el tema es súper interesante. Habíamos planteado hablar un poco de la figura histórica de Jesús. Y lo digo Jesús y no digo Jesucristo, porque Cristo ya tiene en sí una implicación religiosa, teológica, una connotación que cuando hablamos de la figura histórica, entonces no debemos ponérsela. Jesús como persona histórica. Hay que decir que no hay evidencias arqueológicas que demuestren la existencia de ese personaje histórico. Y cuando hablo de evidencias arqueológicas, hablamos de restos, de personas, de documentos que se refieran directamente a la persona en el tiempo en que se desarrolla, se nace y actúa Jesús. Lo que hay son documentos religiosos que hablan de manera muy sucinta de la obra de ese personaje. Y el hecho de que sean documentos religiosos, entonces cambia un poco la historicidad que pudiera tener ese documento para sustentar una presencia histórica. Yo creo que lo primero que hay que hacer es una gran separación de las fuentes de la información. Sí. Fuentes históricas, fuentes religiosas. Así es. ¿De dónde se desprende? Las religiosas son los 4 evangelios. Sí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que hay que decir que no son los únicos evangelios. No. Eliseo, No. Son los evangelios canónicos. Los canónicos, exacto. Pero vamos a usar los canónicos porque son los que la religión cristiana ha tomado como buenos y válidos. Los que cumplen con el objetivo con los parámetros, para la narrativa. Fueron establecidos. Cumple con la narrativa, para la narrativa. Entonces, esos 4 evangelios son muy parecidos en su redacción y en cuanto a su contenido. Ahora, tienen pequeñas diferencias. Pequeñas, o sea, versículos apenas, 1 o 2 versículos probablemente. Sí. El caso de Lucas, del Evangelio de Lucas, es el único. Que tiene visos históricos, porque Lucas era un historiador. Exacto. Por eso es el único que menciona el tema de Poncio Pilato, de la lavada de las manos. ¿Entiendes? Porque son 4, pero está abordado desde diferentes vertientes, el mismo hecho. Son 4 narraciones del mismo hecho, hechas por 4 personas de diferente formación y con diferente enfoque. Bueno, este se enfocó en el lado espiritual, el otro en el lado histórico, aquel en el lado... Y por eso seleccionan esos 4. Eran las 4 visiones que estaban ahí. No fueron escritos por las mismas por los mismos narradores, porque no escribían. Incluso en épocas diferentes. Exactamente. Fueron escritos todos más de 100 años después. Más de 100 años después. Entonces, hay que hacer esas salvedades en cuanto a esas fuentes. En cuanto a las fuentes históricas, el texto por excelencia es Flavio Josefo. Sí. Flavio Josefo, historiador romano. Historiador que coincidió en tiempo, porque en el siglo I, después de Cristo, prácticamente coincide en tiempo con
Jesús. O sea que, por lo tanto, por la ubicación en el tiempo en lo que se produjeron esos escritos, eran una visión que se podía decir que era más reciente, más cercana, menos parcializada, porque era un romano que iba a escribir. Eso es lo que hacía, relataba, hacía relatos. Ahora, el texto de Flavio Josefo se alega y hay un nivel de consenso bastante importante en la comunidad de los historiadores que certifican que fue manipulado en la Edad Media. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso todavía no se ha determinado. Porque la gente de Edad Media, o sea, la Edad Media duró 1000 años. Sí, sí. O sea, la Edad Media comienza en el siglo V después de Cristo y termina en el siglo XV. O sea, duró 10 siglos, fue 1000 años, que de hecho está subdividida en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Sí. O sea que en esos 1000 años hubo manipulaciones del texto de Flavio Josefo. Alegadamente. Alegadamente. Entonces, no se sabe si, en caso de ser cierto que se manipuló, no se sabe qué era lo que decía Flavio Josefo tampoco. O sea, ¿qué parte? Porque ¿cuál es la parte de la manipulación? No se sabe. Sí, pero parece que está bastante establecido que hay una referencia de Sí, Flavio Josefo hay consenso a un en eso. grupo que se hacía llamar cristianos. Ujú. Ahí no hay duda de que eso estaba presente en el escrito de Flavio Josefo. Es decir, sí existió un grupo que se autodenominó cristianos y que hablaban y se agrupaban y que representaba cierta preocupación por el auge de ese grupo. Por eso lo referencia. Ahora, hay elementos que probablemente Flavio Josefo, palabras que pudieran haber sido alteradas en cuanto a lo que hizo Jesús y a lo que se decía que había hecho, y la resurrección y los milagros y etcétera. Es decir, pero en todo caso, el hecho de que un documento histórico hiciera referencia a este grupo de cristianos que hablaban de una persona en particular, hace pensar que esa persona no fue inventada. Ujú. Porque ¿cuál sería el objetivo de que un grupo espontáneamente comenzara a hablar de una persona que hizo milagros o que hizo tal o cual acción y que todos se denominen cristianos sobre una persona que no existió? Claro, O sea, no tiene ningún sentido. así es. Es decir, que Sí, hay que apelar a la lógica básica. a la lógica básica de que, y parece ser, hay pocas personas que dudan de la existencia histórica de ese personaje, que era lo que nosotros queremos discutir de su existencia histórica como personaje histórico. Los grandes pensadores, teólogos y escritores parecen decir o parecen argumentar que no hay tanta relevancia en el hecho de que si fue un personaje histórico o no, probablemente sí existió históricamente, que el hecho no es que si existiera o no, sino que hubiese hecho lo que hizo, lo que los cristianos dicen que hizo, o lo que los cristianos decimos que hizo. Entonces, incluso los ateos más connotados, Richard Dawkins, por ejemplo, que es uno de los más prestigiosos ateos del mundo, ante la pregunta de que si cree que Jesús existió o no, dice, probablemente sí. Yo no creo que haya problemas en
en admitir la existencia. El asunto es si es verdad que resucitó. Si es verdad que hizo obras sobrenaturales. Ahí es donde está el detalle. Y esos ateos connotados dicen, bueno, sí, parece que sí, existió. Pero, ¿quién es? ¿Quién era ese personaje? ¿Qué hizo realmente ese personaje al que se le aducen fuerzas sobrenaturales o acciones sobrenaturales? Entonces, sí existió. Tú hablabas de la Edad Media, pero antes hay que hablar del Imperio Romano, los 300, de la situación política. De la situación política. Jesucristo se da en un momento en donde el Imperio Romano tenía pleno control del área. Era el Imperio Romano que viene de años, siglos antes de Jesucristo, antes del año 0. Y el Imperio Romano, en sus crónicas, hace referencia a esos aspectos que Lucas menciona. Es decir, quizás no haya, según los expertos, ¿verdad?, no haya coincidencia y precisión en los años y en las épocas. Quizás no hayan sido muy precisos. Recordemos que el sistema de conteo, de calendario gregoriano, es totalmente diferente. Sí. O sea, aquí pueden haber imprecisiones de años. De hecho, el tema de la Navidad, de la matanza de Herodes, de los Reyes Magos, o sea, todo eso, tratar de ubicarlo en fechas con los métodos de conteo que tenemos ahora, es muy difícil. Es difícil, sí, así es. Y hay esa diferencia. Lo que sí es preciso decir que ya para el año 300, después de la era... No, pero antes de eso, el Imperio Romano, cuando se produce, alegadamente cuando se produce el nacimiento de Jesús, el emperador, o sea, era durante con el primer emperador romano de la dinastía Julio-Claudia, que era Augusto. Sí. Después de eso viene Tiberio. O sea, cuando cuando se produce la muerte de Jesucristo, Tiberio era el emperador romano. Sí. Y a Tiberio le sucede uno famosísimo, Calígula. Y después de Calígula viene Claudio. Y después Nerón. Sí, porque está clara la sucesión de los emperadores y las condiciones políticas de Roma está bastante clara, basamentadas en documentos históricos, y eso está claro. Lo que no estaba claro era lo que dice Lucas, o lo que dicen los hechos de los apóstoles. Pero es bueno ubicar eso, porque, por ejemplo, en la época de Tiberio, o sea, es que se producen una serie de acontecimientos donde Germánico, que era el papá de Calígula, o sea, tiene contacto con esos pueblos. Calígula, en su infancia, visitó Egipto y quedó fascinado con los temas de las provincias de Palestina, Siria. O sea, él conocía esa idiosincrasia. ¿Y por qué eso es importante? Porque Calígula es el emperador que llega justo después de la muerte de Jesús. O sea que parte de lo que comienza a documentar Flavio Josefo, tú lo puedes ubicar en ese contexto histórico, donde la máxima autoridad sentía mucha admiración por esos pueblos, esa cultura y respeto. O sea, fíjate, probablemente si el gobernante hubiese desdeñado, por ejemplo, si hubiese sido germánico,
el papá de Calígula, que nació en las fronteras noreste del imperio, que Calígula era su apodo, se llamaba Cayo. Calígula era, los caliges eran los zapatos que usaban los romanos. Y como él era un niño que estaba, las cáligas, como era un niño que estaba en los campamentos, le hacían una botica y una Calígula, un botín, y por eso le pusieron ese apodo, el botica, el botita. Sí. Eso era. Pero la gente no se refería a él como Calígula. O sea, ni los romanos, ni los soldados, los generales, nadie, porque eso era un apodo. Eso era como a Trujillo, le decían Chapita. Sí. Nadie se Chapita. A Balaguer le decían Elito. Entonces nadie decía, mire, Elito. No, el presidente Balaguer. Era que decía. Entonces, Calígula era Cayo. Ese era su nombre. Ya. Sí, y yo decía en ese momento, el acontecimiento que impacta a la civilización occidental es el hecho de que el Imperio Romano asuma la religión cristiana como propia para, de manera logística, estratégica, Constantino I. 300 y pico de años después. Correcto, 300 años. Ya a esa época, 300 años, ya había muchos cristianos esparcidos por toda el área, todo el imperio. Cristianos de habla griega, cristianos que fueron influenciados, que ese pensamiento cristiano que cambió la concepción de las religiones, cuando se fusiona con el pensamiento griego, es donde entonces toma toda esa relevancia. Y el Imperio Romano identifica en esos grupos monoteístas, a diferencia de los politeístas, que eran los romanos politeístas. Y entonces el imperio lo primero es que le da libertad a través de unos edictos. Claro. Le da libertad de religión a esos grupos. También hay una manipulación ahí. Porque los edictos de libertad religiosa, donde se dictan, es en lo que hoy es Bulgaria. Sí, que no es el edicto de Milán. No, el edicto de Milán es una transcripción. Transcripción de esos edictos que ya esos edictos que ya existían. Sí, que le daba la libertad religiosa primero, y después Constantino estratégicamente asume las políticas o las ideas cristianas. Que esa es otra de las grandes falacias históricas. Constantino. Busquen la historia de Constantino para que ustedes vean. Constantino no era ninguna monja de convento. No. O sea, Constantino. Tú sabes que para la religión ortodoxa, católica ortodoxa, es San Constantino. Constantino acabó con la mitad de su familia. Sí. Hermanos, cuñados. O sea, ahí se fue media familia. O sea, de sus familiares más cercanos. Creo que hasta su hermana la mató. Sí. O sea, es una cuestión. Que no se hizo cristiano, no se bautizó hasta ya en el lecho de muerte. ¿Verdad? Porque alguna gente dice, no, el cristianismo fue una imposición de Constantino. No, primero que no, que ya existían esos grupos. Constantino lo utiliza estratégicamente para consolidar su imperio y se convierte meses antes de su muerte, ya en el lecho de muerte, se bautiza. Sí, porque ahí vino una usurpación. Sí. Un tema que desembocó. Había muchos Augustos, muchos emperadores. Vino la tetrarquía. Sí. Que eran 2 Augustos y 2 Césares y 2 Augustos. Correcto. Entonces después terminó una triarquía. Sí. Después fueron 2 y al final. Y Constantino se sublevó
en Britania y él asumió, yo soy él, no son ninguno de los otros. Exactamente, o sea, fue por eso que porque era un gran líder militar. Hubo una usurpación o sea, su padre, Constancio, obligó a abdicar a su compañero porque el compañero era Galerio. Sí. Se lo obligó a abdicar y se quedó él con el mando. Sí. O sea que todo esto hay que decirlo, porque se venden muchas heroicidades. A Constantino lo han exaltado. Sí, San Constantino la Iglesia Ortodoxa. O sea, es el hombre que democratiza, que adopta la religión cristiana y la cruz en el escudo. Ese es el mito. Sí, porque él dijo que él había ganado porque vio ante el sol el símbolo que se usaba. Pero lo dijo años después, cuando él se estaba muriendo, ya fue que lo dijo. Sí. O sea, años después fue que él dijo eso. Milagrosamente, por eso ganó todas las batallas. Ajá. Entonces hay que, a propósito de que vamos a conmemorar el nacimiento de Jesucristo, que cambió radicalmente la civilización occidental. Usted puede creer o no creer, pero no se puede negar que la civilización occidental ha sido muy influida por los principios de la moral cristiana. Que han sido lo que han llevado al desarrollo y el pensamiento. Y por eso el pensamiento cristiano hay que estudiarlo. Sí, y no decir, como he oído mucho en la radio, mucha gente que dice que la religión ha sido el daño más grande de las sociedades, que hay que erradicar la religión. No, porque la construcción de la moral va muy atada a la religión. Sí. Y si tenemos algún contenido moral en los derechos y en nuestras normas de convivencia, es porque hay un sustrato religioso debajo. Y hasta el pensamiento crítico, por supuesto, que cuestiona los fundamentos de la fe, nace en el cristianismo. Así es. O sea que, pero Luis, ya se nos fue el tiempo. Y vamos a ver si en otra ocasión podemos invitar a un experto en estos temas. Este es nuestro último programa en vivo del año. Sí. Vamos a desearle a todos nuestros teleoyentes una feliz Navidad, un próspero año 2022, que Dios nos dé mucha salud para poder estar aquí junto con ustedes muchas veces. Yo voy a estar fuera por unas cuantas semanas, voy a estar cumpliendo compromisos académicos en el exterior, pero estaré por Zoom. De manera virtual. De manera virtual, así que no vamos a estar solos, ustedes me van a hacer compañía a mí y yo a ustedes por aquí. Así que una feliz Navidad, un fuerte abrazo, mucha salud, felices fiestas y esperamos podernos encontrar de nuevo en las próximas entregas de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.